hematoide sobre bacterias gram positivas, la polimicina solo sobre bacterias gram negativas, no actúa sobre bacterias gram positivas. Son los únicos de las bacterias gram negativas y generalmente las que son resistentes. A diferencia también de los macroelementos sobre bacterias sensibles. Pseudomonas que producen cuadros graves, pacientes ambulatorios, pacientes también hospitalizados, Escherichia-Coli, que suelen ser resistentes a otros organismos. No tienen actividad frente a bacterias gram positivas y anaerobios y tampoco necesita que es una gram negativa. Então, geralmente a gente não usa para comunidade? No, generalmente para pacientes graves o hospitalizados, porque es para bacterias resistentes. Las presentaciones en las que suelen estar son presentaciones de administración endovenosa y después generalmente son administración tópica, que por ejemplo en forma de colirio, pero generalmente combinado con otros antibióticos, en forma de óvulos combinados con otros antibióticos también se suelen utilizar. En el caso de la administración por vía endovenosa. Para la forma, por la presentación de los medicamentos, entonces las formas tópicas son utilizadas para infecciones que no son generalmente graves, como conjuntivitis, alguna infección genital o también en forma de cremas se suelen encontrar. Y la colistina es la que se administra por vía inyectable, es la que se utiliza para procesos infecciosos graves producidos por bacterias que son resistentes a los antibióticos. La forma de administración que se va a utilizar va a depender del proceso infeccioso. La forma tópica se utiliza en procesos infecciosos, por ejemplo, locales, colirio, infecciones vaginales, de forma tópica. En infecciones sistémicas se usa la administración endovenosa. En infecciones graves o sistémicas tienen que ser por vía endovenosa. Hay una presentación que se usa por vía oral para esterilizar el intestino, porque estos medicamentos no se absorben por vía oral. El paciente va a tomar, pero no se va a absorber. La esterilización del intestino se hace en pacientes en quienes se tiene que eliminar toda la flora intestinal, generalmente pacientes neutropénicos, para que no le produzcan procesos infecciosos. Si no se absorbe por vía oral, se utiliza por un efecto también que es local, sobre la mucosa. La vía intratecal se usa en caso de meningitis porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Este medicamento se tiene que usar por vía intratecal. Entonces la vía que vamos a utilizar va a depender del proceso infeccioso. Si algo, infección ginecológica, conjuntivitis es por vía tópica. Si es la inflamación del proceso sistémico, por vía endovenosa. Si es que hay una meningitis, es por vía intratecal. Pero en qué caso nos vamos a utilizar esto? Cuando tenemos aislado el germen. O sea, sabemos que es un germen sensible a colistina. ¿Sí? Intratecal se va a administrar directamente en la columna. ¿Cómo se va a hacer? Eso se va a hacer solo cuando sabemos que es sensible, porque no vamos a hacer un procedimiento invasivo si no sabemos. Entonces, generalmente se hace en pacientes que estuvieron internados mucho tiempo en terapia, pacientes que tienen procedimientos neuroquirúrgicos, que suelen tener ese tipo de complicaciones. Entonces, se tiene un cultivo general, conviene más cuando se va a hacer por vía intratecal o vía endovenosa, que sea dirigido el tratamiento. O sea, que creció en un cultivo una bacteria que es sensible solo a la colistina, entonces se hace un tratamiento que es dirigido. Porque es un medicamento que tiene muchos efectos adversos, por eso tiene que utilizar solo cuando está indicado y para no generar resistencia también se tiene que usar cuando está indicado. No se absorbe por vía oral, se usa para tratamientos de esterilización nomás. No atraviesa la barrera hematoencefálica, no pasa fácilmente a los líquidos tampoco, ni la barrera placentaria. Se elimina por riñón y se tiene que ajustar en insuficiencia renal.
base. Ah, no, pero lo de la meningitis es porque no pasa la barrera. ¿Qué te dice? Hematoencefálica. ¿Qué te dice hematoencefálica? Te confundí. Hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no atraviesa, por eso la vía intratecal se utiliza directamente. La placentaria puede pasar, pero es poco lo que pasa. Acá tiene muchos efectos adversos. Los dos principales efectos adversos son nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Es uno de los antibióticos que es más nefrotóxico, la polimitina, la polimicina, y produce también neurotoxicidad. La nefrotoxicidad es dosis dependiente, o sea, mayor dosis, mayor nefrotoxicidad. Aumenta esa nefrotoxicidad si hacemos con otro antibiótico que es nefrotóxico, porque hay otros también que son nefrotóxicos. Ese efecto sí tienen que recordar que es muy nefrotóxico. Produce mucha nefrotoxicidad. Puede producir nefrotoxicidad igual cuando se usa dosis terapéutica, y cómo se suele ver esto, porque modifica los valores del perfil renal. Generalmente lo que aumenta más es la prednina y aparece sedimento en la orina también. Es un medicamento que se tiene que ajustar en la insuficiencia renal. Entonces, yo tengo que hacer, cuando yo le voy a administrar el antibiótico, yo tengo que hacer el clearance, el creatinina, y de acuerdo a eso dosificar. Y ese clearance es dinámico, o sea, hoy puedo tener un clearance, de aquí a 3 días puedo un clearance. Entonces yo tengo que ajustar la dosis. Si hoy está bien, te hago la dosis que es la dosis el paciente sin insuficiencia renal. Si aquí a 3 días se modificó su clearance, yo tengo que ajustar otra vez su dosificación. En la parte de neurotoxicidad produce parestesias periorales, o sea, le produce como formigamento en la boca, en la extremidad también. Y lo que suele producir es bloqueo de la placa motora, o sea, bloquea la acción de la acetilcolina. Por eso puede producir también parálisis de musculatura respiratoria. Se produce una neurotoxicidad por bloqueo de la transmisión de la acetilcolina. No permite la unión de la acetilcolina a su receptor. Esos son los dos efectos que son más frecuentes por la polimicina. ¿Para qué casos se utilizan? En pacientes que tienen bacterias multiresistentes. ¿Cómo saben que tienen bacterias multiresistentes? Porque tenemos cultivos de eso. No es antibiótico de elección en ningún caso. Es una alternativa cuando nosotros no tenemos otro tratamiento para hacer en el paciente. Entonces, por eso digo, el paciente es grave, el paciente que ya recibieron un tratamiento antibiótico y no mejoraron, un paciente que ya tenemos un cultivo. En la meningitis se hace tratamiento fecal porque no pasa
sensible al uso de las polimixina. Estos son los dispositivos que se utilizan para la vía inhalatoria también. Acá generalmente se hace con nebulización nomás, ¿verdad? Pero hay otros dispositivos que ya traen también para utilizar por vía inhalatoria directamente. O sea, se carga el cartucho, los cartuchos que vienen específicamente para utilizar por vía inhalatoria, se cargan como los dispositivos que son para los PAP o los bromodilatadores y se utilizan de esa forma. Professor, esse último ali tem um espaçador? Isso, sí, para su utilización. Esto, por ejemplo, esos casos donde se usa por más tiempo suelen ser pacientes que tienen fibrosis quística que se infectan frecuentemente con pseudomonas. Entonces pueden usar de forma profiláctica también este tipo de antivirus. La forma de administrar, ahí tiene la dosis que tiene disponible el paciente de la policía. Acá está la dosis que se puede administrar de colistina, que es lo mismo que esto, o la otra polimixina. La dosis que se administra con la funcionalidad renal normal. Y van a ver ustedes que dependiendo de la funcionalidad renal, la administración disminuye mucho. Acá decía 3 a 5 miligramos kilo peso día en un paciente con una funcionalidad renal menor al 30%. Se da el primer día 3 miligramos kilo peso y después se